está creando una fuerte presión al valor del petróleo, del barril de petróleo. Usted bien dijo, hoy día estuvimos empezando con 74, si no me Correcto, y equivoco, subiendo. y subiendo, y va a llegar seguramente a unos 150. Eso es lo que estiman. Si la respuesta de Irán es la de cerrar el estrecho de Hormuz. Gonzalo, donde la temperatura es muy alta, porque la escalada de conflicto va a mayor a medida que van pasando las horas, es entre Irán, Estados Unidos e Israel. En este sentido, lo que hemos explicado del estrecho de Hormuz, ¿cuán determinante puede ser en la economía global? Muy determinante, Ramón, porque esto es una especie de mala remembranza de los problemas que hubieron en los años 70 en el siglo pasado, cuando de alguna manera Arabia Saudita toma una decisión de cerrar las válvulas de petróleo y el precio del petróleo causa un problema serio y se sube completamente. Un segundo momento que hay que recordar también en la historia es el conflicto de la tormenta del desierto con la invasión a Irak, cuando Saddam Hussein toma la decisión de tratar de entrar, ¿no es cierto?, con sus propias tropas al sur el estrecho, para el mismo problema, para el control específicamente que se quería hacer cuando en un momento determinado era muy importante poder tener el control del petróleo, especialmente el precio del petróleo. El Fondo Monetario está mostrando en el día de hoy que posiblemente este sea un inconveniente tan grande que el PIB global, o sea, el PIB de todo el planeta, estaría entrando en una amenaza de estanflación, o sea, inflación y estancamiento, y que esto eventualmente podrían tener economías tan desarrolladas como las de Alemania, Japón, una fuerte contracción, y esto estaría llevando a que potencialmente por el problema básicamente energético, tendríamos una caída entre 1 y 1,5 puntos porcentuales del crecimiento mundial. Entonces, si a eso le agrega que la tensión entre Estados Unidos e Irán, que puede tener algún viso de razones para poder ser utilizable la fuerza en algún momento determinado, en otros aspectos no son tan bien consideradas por muchas personas, lo que estaría produciendo es que el precio del petróleo potencialmente ya de hecho ha subido. Hubo una alza muy rápida de 14 puntos y después vino una contracción del sistema que ha llevado un poco a estabilizar el precio el día de hoy. Pero solamente se está esperando a ver cuál va a ser la respuesta de Irán. La primera cosa que ha hecho Irán ha sido la amenaza del cierre del estrecho de Hormuz. Hormuz es un sector bien chiquitico, yo lo conozco, tuve la oportunidad de conocerlo en todo ese sector cuando estaba como consultor internacional porque estaba atendiendo algunos temas en Afganistán. Y ese sector es tan pequeña la estrechez que uno de una orilla a la otra puede mirar abiertamente el otro lado. Y obviamente llama la atención que es uno de los lugares, como usted bien dijo, donde se mueve casi el 20% del crudo mundial. Por ahí pasa el 20% del crudo mundial y además, no estoy hablando solamente de petróleo, sino también de productos derivados como gasolinas, diésel y gas. Entonces, lo que aparentemente en un momento determinado se había podido controlar con el tema de la guerra de Ucrania, donde había un efecto muy fuerte para Europa con el tema del gas, hoy día este elemento puede estar trayendo mayor consecuencia porque también un segundo elemento es que la provisión de gas para Europa se ve afectada. Bien, ese es en síntesis un poco el panorama mundial que tenemos donde los procesos internacionales obviamente están llevando a una caída de los mercados bursátiles, en donde la gente está empezando a refugiarse en ciertos puntos que normalmente lo hace, como por ejemplo el oro, el dólar. Hay un fuerte incremento del oro, un fuerte incremento del dólar, pero también está creándose una fuerte presión al valor del petróleo, del barril de petróleo. Usted bien dijo, hoy día estuvimos empezando con 74, si no me Correcto, y equivoco, subiendo. y subiendo, y va a llegar seguramente a unos 150. Eso es lo que estiman. Si la respuesta de Irán es la de cerrar el estrecho de Hormuz, lo que llevaría a países como Alemania, Francia, sobre todo Estados Unidos,
y Gran Bretaña a tener que reaccionar de manera bélica en el sector y poder controlar el proceso que se está viviendo en este instante. Hoy, Entonces, eso es lo que estaríamos manejando hoy el hoy día. secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, le ha pedido a China, por favor, que presione de algún modo Beijing a Teherán para que no cierre el estrecho de Hormuz, que hay intereses globales que Sí. inclusive están por encima de esta disputa de carácter bélico entre estos tres países. Pero claro, todo va íntimamente ligado, la economía con la tensión en toda la región. Sí, hay que agregarle también que quien ha conversado y estaba conversando con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán muy temprano hoy día en la mañana fue Putin, Correcto, en el Kremlin, indicándole sí. también, sí, el Kremlin también ya ha empezado a introducirse. Es que lo que sucede es lo siguiente, el riesgo de su componente geoestratégico en el petróleo sigue siendo un elemento vital, porque aquí no solo es el tema del petróleo, o sea, no solamente el uso del carburante en particular, sino que además de eso, aquí hay un fantasma que también la mayoría de los países están empezando a sentir, que es lo que sucedió durante el problema de la pandemia. Y que aunque le parezca extraño, No, para nada. gran parte de la gente no solamente estamos con el tema del petróleo, sino que además estamos con el tema de los fletes. Correcto. Entonces, uno de los puntos críticos es el petróleo, es el tema de la economía que se va a ver afectada por el incremento de los precios de los hidrocarburos, pero también al no tener una vía de salida, como es esto que entra, ¿verdad? Con el estrecho de Hormuz, está también todo lo que es la vía de salida completa de los barcos, va a haber un incremento muy fuerte en los fletes. Y ahí es donde países tan importantes van a tomar una posición estratégica. Arabia Saudí tiene que tomar una posición muy Emiratos, estratégica. Qatar, Bahrein. Emiratos, Qatar, Kuwait, Egipto. ¿Ya? Egipto. Entonces, si usted ve, todo el resto de los países árabes, ¿ya? Porque recuerda que Irán, los iraníes no se consideran árabes. Son persas. Pero el resto de los países, ellos se llaman persas, pero la mayoría de los países de la Unión Árabe, ¿no es cierto?, de la Unión de Estados Árabes, y Egipto, porque los egipcios también se consideran separados a este esquema, sobre todo la Unión de Países Árabes, la Unión de Países, en el caso de Egipto, no se han pronunciado, no lo han hecho, no han tenido un pronunciamiento abierto, bueno, por lo menos en prensa. Pero sí sabemos que uno de los puntos críticos que además del petróleo se está dando es que estos países han empezado a darse cuenta que el impacto de los aranceles va a ser tan alto que mucho de su producción no va a alcanzar a salir. Ahora, hay algo que también hay que entender. Esto es un esquema extremadamente geopolítico. Arabia ha estado sacando petróleo y aumentando su producción petrolera en los últimos 6 meses. Jesús. Existen barcos que están anclados fuera de la estructura del Golfo Pérsico con petróleo almacenado. Entonces, aparentemente esto ya era un juego que se estaba empezando a prever, que eventualmente podía surgir y podía salir hacia adelante en el proceso de lo que significa el control del Medio Oriente. Israel ha tomado una decisión muy dura, primero de autodefensa, pero también un problema que ha ido llevando y todo el proceso que uno hace en un análisis geopolítico de cómo se ha ido moviendo en el sector, la entrada hacia la Franja de Gaza, el control del Líbano, la parte específica, ¿no, verdad?, de Siria, muestra que son pasos que han ido dando paulatinamente para ir sobre Irán y Gonzalo, sobre todo para controlar el problema atómico. permítame muy rápido pasar por dos puntos claves en el tema energético. A diario, por el estrecho de Hormuz, circulan aproximadamente 20 millones de barriles. 20 Sí. millones de barriles. Arabia Saudí hoy ha propuesto lo siguiente: utilizar un oleoducto hacia el Mar Rojo y de ahí a Europa, justamente para evitar el estrecho de Hormuz. El gran problema es que este oleoducto solamente tiene una capacidad de 7 millones. Es decir, ahí hay un déficit muy importante y ese vacío va a ser muy difícil de llenar. Por eso es gravitante la importancia del estrecho de Hormuz. Y por otro lado, Bolivia. ¿En qué sentido nos puede afectar? Si ya tenemos problemas no solamente de suministro, porque no lo podemos pagar, esa es la realidad, ¿qué va a pasar con la cadena logística?
Bueno, para nosotros esto nos está lloviendo sobre mojado. Bueno, Esa es la también. palabra correcta. Porque no solamente tenemos un problema social, tenemos un problema económico, tenemos un problema político, tenemos falta de recursos, no tenemos divisas, no tenemos gas, que ojalá hubiera sido fantástico haber tenido gas en este momento, porque nos hubiera servido mucho, sobre Ciertamente. todo por los indicadores. Pero como no tenemos nada, ya seguimos siendo ese país problema que estamos en el medio y que ahora sí vamos a sufrir las consecuencias de lo que significa tener que pagar un petróleo y un diésel más alto, tener que pagar las consecuencias de haber estado al lado de Irán durante todo este proceso, porque nos guste o no nos guste, nosotros hemos apoyado al sistema iraní durante mucho tiempo a cambio de algo. No sabemos qué cosa todavía abiertamente. Yo tengo mi propia opinión y de acuerdo a todo lo que he visto y he participado en distintas reuniones, pero somos proveedores de combustible nuclear, como es el caso del uranio y de ciertos productos que están siendo utilizables para eso. Eso es un poco también la consecuencia a punto de Venezuela del incremento tan rápido de iraní para tener productos enriquecidos para el área nuclear. Tenemos también otro tema. Nosotros le debemos a Irán varias cosas que han sido pagadas sobre la base de drones militares. Ha habido una fuerte presencia para el control y la protección del narcotráfico por parte de ellos, porque es parte de su negocio y su negociación que hacían a través de Hamas y Hezbollah en la zona de la Triple Frontera. O sea, nosotros estamos en este momento, nos guste o no nos guste, insertos en esa guerra, aunque estemos a miles de kilómetros de Muy distancia, bien. estamos insertos en esa guerra. Entonces, no vamos a tener petróleo porque no vamos a poder pagar. No sé con qué cosa el gobierno va a poder pagar la importación de diésel o aquellos compromisos que ya tuvo o que se establecieron con esos buques que siempre llegan a Arica y que supuestamente tienen problemas de marejadas y de oleadas y que no pueden entrar y que al final es básicamente porque no existe la plata para ello. Vamos a tener problemas con el tema de los fletes, porque ahora sí vamos a tener que pagar el flete Ujú, global, mundial que tenemos que manejar. ujú. No tenemos producción. Hemos estado en una alerta y nos han avisado que hay una alerta temprana sobre potenciales problemas de seguridad alimentaria. O sea, sin ser demasiado optimista ni tampoco muy catastrófico, sí debemos ser claros con la población de decir, señores, si antes teníamos que apretarnos el cinturón, hoy día considere la posibilidad de apretarse dos hoyitos más adentro, Bueno, porque esto se nos viene y se viene bastante feo. si nos queda cintura todavía.